Hola gente, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un nuevo video con historias de terror sacadas de Reddit, donde lo inexplicable y lo aterrador se hacen presentes. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Quiero comenzar contando una historia que, aunque parezca increíble, es algo que viví y que me ha acompañado toda mi vida. Mi nombre es Marta. Tengo 50 años y quiero hablarte de algo que ocurrió cuando era joven, algo que mi abuela siempre me relataba. Ella me contaba leyendas, pero había una en particular que no pude olvidar. Mi abuela era originaria de un pueblo llamado San Antonio, un lugar lleno de mitos y secretos. Todos en ese pueblo sabían de la leyenda de Rocío. Yo solía visitarla a menudo porque me encantaba escuchar sus historias. Ella siempre me hablaba de este trágico suceso que había marcado al pueblo y que con el tiempo se convirtió en una leyenda. Aunque mi abuela me la contaba una y otra vez, siempre sentía una conexión extraña con esa historia. Rocío era una joven del pueblo que vivió en tiempos pasados, cuando las familias del lugar elegían las parejas para sus hijos desde que eran pequeños. Las costumbres de aquel pueblo eran muy estrictas. Un día, un joven forastero llegó al pueblo. Era apuesto, y aunque nadie lo conocía, él se enamoró de Rocío, quien, por supuesto, no quería casarse con el hombre que su familia había elegido para ella. Rocío y el forastero comenzaron a verse en secreto, en un viejo puente de piedra en las afueras del pueblo, un lugar apartado donde nadie iba. Pero, como suele suceder, el secreto no pudo mantenerse por mucho tiempo. Una de sus hermanas la descubrió. La hermana, al ver que Rocío estaba con alguien que no era el prometido que su familia había elegido para ella, corrió a contárselo a su padre. Este, enfurecido, mandó a sus 6 hijos varones a hacer lo que consideraban necesario. Yo me imagino cómo debió haber sido esa noche. Rocío y su enamorado, sin saber lo que se les venía encima, se refugiaron bajo la tormenta, resguardándose del frío. Fue entonces cuando los 6 hermanos llegaron al puente. Al principio, no sabían quién era quién, pero al ver a una persona con sombrero, pensaron que era el forastero. La ira los cegó, y sin darse cuenta de lo que hacían, atacaron a Rocío. Fue un error fatal. Cuando los hermanos se dieron cuenta de lo que habían hecho, ya era demasiado tarde. Rocío había muerto, y el joven también fue asesinado en el mismo ataque. La gente del pueblo decía que, desde ese día, el espíritu de Rocío rondaba el lugar, lamentándose por no haber podido cumplir sus sueños, por no haber podido escapar con su amor. A mí, la historia me parecía fascinante y aterradora al mismo tiempo. Siempre la escuchaba con atención, pero nunca imaginé que, años después, esa historia se volvería parte de mi vida. Mi abuela, al final de su vida, me pidió que la enterraran en su pueblo natal. Así que toda la familia viajó a San Antonio para cumplir su deseo. La tristeza me embargaba, pero lo que ocurrió después me marcó para siempre. Cuando estábamos en el panteón, yo no quería ver el cuerpo de mi abuela en el ataúd. No quería que esa fuera la última imagen que guardara de ella. Prefería recordar esos momentos en los que estábamos sentadas tomando café y ella me contaba todas esas leyendas. En el velorio, me alejé y comencé a caminar por el panteón, buscando un poco de calma. Sin darme cuenta, me perdí entre las tumbas y el monte. Fue entonces cuando vi a una chica sentada, llorando desconsoladamente. Pensé que tal vez estaba en la misma situación que yo. Alguien de su familia debía estar siendo enterrado allí. Me acerqué y me senté a su lado. Escuchaba sus sollozos y con voz suave le pregunté si necesitaba ayuda. ¿Por qué lloras?, le dije. Ella no respondió, solo se cubría el rostro con las manos, pero no las bajaba. Insistí. Amiga, ¿qué pasa? ¿Te puedo ayudar en algo?
Y fue entonces cuando, con voz temblorosa, me dijo: «Rocío». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Recordé todo lo que mi abuela me había contado sobre la leyenda de Rocío. El puente de piedra, la tragedia, el lamento. De repente, me dio un flashazo. Recordé que había cruzado un puente de piedra. Me di cuenta de que ya no estaba en el panteón. El aire se volvió denso y la sensación de que algo no estaba bien me invadió por completo. Miré hacia mi izquierda y vi a mi madre buscándome. Aliviada por verla, volví a mirar a la joven, pero ya no estaba. Rocío había desaparecido. Me quedé callada durante años. No conté a nadie lo que sucedió aquella noche. La tristeza de la familia, el dolor de perder a mi abuela, me hicieron callar. Pero con el tiempo, decidí contar la verdad. En una cena familiar, les confesé lo que había vivido esa noche en el panteón. Les dije que la historia que mi abuela nos había contado no era solo una leyenda, sino un hecho real. La leyenda de Rocío no era solo un cuento inventado. El espíritu de Rocío sigue rondando el pueblo, llorando por lo que nunca pudo ser. A algunas personas las confunden con la Llorona. Ya sabes, la figura que llora por sus hijos perdidos. Pero Rocío no viste de blanco. Ella lleva un vestido negro y siempre la ves llorando, con el rostro cubierto como si nunca pudiera encontrar la paz. Historia número 2. Tengo una historia que, aunque me da miedo recordarla, siento que es necesario compartir. Me llamo Antonio y cuando esto sucedió, yo tenía tan solo 5 años. Vivía con mis padres, José y Flor, en un pequeño pueblo alejado de la ciudad. Nuestra casa era modesta, no era lujosa, pero estaba llena de amor y de momentos tranquilos. Sin embargo, una serie de eventos extraños cambiaron nuestras vidas para siempre. Una noche, mi papá y yo estábamos acostados, ya casi listos para dormir. La casa era muy pequeña, con solo un par de habitaciones, y se sentía cálida y acogedora. La noche parecía tranquila, hasta que de repente, un ruido fuerte nos despertó. Sonaba como si una ráfaga de viento muy fuerte hubiera abierto de golpe la puerta principal y las ventanas de la sala. El sonido era tan claro que nos hizo saltar de la cama. Mi mamá se despertó también, asustada, ya que el frío que entró de repente era tan intenso que nos heló hasta los huesos. Mi papá, preocupado, salió a investigar. Cuando llegó a la sala, se dio cuenta de que efectivamente la puerta estaba completamente abierta y las ventanas también, como si alguien las hubiera abierto de golpe. Algo que nos sorprendió mucho, ya que siempre asegurábamos bien las ventanas y la puerta con pasadores y seguros. Mi papá revisó toda la casa buscando alguna explicación, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Después de un rato, pensamos que tal vez había sido solo el viento o algo de poca importancia, pero algo en el aire se sentía extraño y nos quedó una sensación de inquietud que no pudimos quitar. Esa noche, antes de dormir, mi papá le contó a su amigo, que tenía una tienda de abarrotes en el pueblo, lo que había pasado. Este amigo, al escuchar la historia, nos dijo que esa misma noche había escuchado ruidos extraños en su tienda. Decidió salir a ver qué sucedía y lo que encontró lo dejó aterrorizado. Todo lo que había en sus anaqueles estaba desordenado, como si alguien hubiera revuelto toda la tienda. Lo más raro era que no faltaba nada. Todo estaba en su lugar, pero regado por todo el piso. Mientras platicaba con mi papá sobre este incidente, otro vecino, que tenía un puesto de antojitos en el pueblo, se acercó y dijo que también había vivido algo extraño esa misma noche. Según él, había escuchado ruidos en su cocina y cuando fue a revisar, encontró todos los trastes que había lavado tirados por el suelo, como si alguien los hubiera aventado. Lo curioso es que no faltaba nada, solo estaban desordenados. Eso hizo que todos en el barrio se preguntaran qué estaba ocurriendo.
Aunque estas historias nos inquietaron, tratamos de no darle demasiada importancia. Sin embargo, la noche siguiente todo volvió a ocurrir. La puerta se abrió sola, las ventanas se movieron por el viento y el frío regresó. Mi papá ya estaba harto y preocupado, así que decidió quedarse despierto, vigilando la casa. Pasaron las horas, pero no pasó nada más. Así que pensó que tal vez era solo nuestra imaginación. Pero las cosas no se detuvieron ahí. A la noche siguiente, la situación se volvió aún más aterradora. Esa noche, yo me desperté de repente, gritando de miedo. Mi papá entró corriendo a mi cuarto y me preguntó qué me pasaba. «Son ellos», le dije entre sollozos. «Son unos niños muy feos que quieren ser mi amigo, pero yo no quiero ser su amigo». Mi papá, tratando de calmarme, me preguntó si estaba soñando. Pero yo estaba seguro de lo que veía y sentía. Esos niños no eran como los demás. Su apariencia era extraña, sus ojos vacíos, y su presencia me aterrorizaba. Mi papá me dijo que debía ser una pesadilla, y me llevó a su cuarto para dormir con ellos esa noche, pensando que todo sería un mal sueño. Pero, aunque me quedé dormido, algo me decía que no todo estaba bien. A la mañana siguiente, mis papás, muy preocupados por lo que estaba pasando, decidieron ir a la iglesia del pueblo a pedir ayuda al sacerdote. Cuando llegaron a la iglesia, le contaron al padre todo lo que habíamos vivido. El sacerdote los escuchó en silencio, con una expresión seria, y luego les dijo algo que nos heló la sangre. «Esa casa donde viven, cuando se fundó el pueblo, era un panteón», les dijo. «Lo que están experimentando no es una coincidencia, sino algo relacionado con lo que sucedió allí en el pasado». Nos ofreció su ayuda, diciendo que los acompañaría para bendecir la casa y ayudarnos a estar tranquilos. Mi papá aceptó la ayuda del sacerdote, y juntos fuimos a la casa. Cuando el padre llegó, bendijo toda la casa, mientras mi mamá y yo lo observábamos desde la sala. Todo parecía estar bien hasta que, justo cuando el padre salió, se detuvo en el jardín. Miró hacia atrás y, para nuestra sorpresa, sonrió de una manera extraña. Esa sonrisa no era de consuelo, sino algo inquietante. Algo en su mirada nos hizo sentir más incómodos que antes. Sin decir nada más, el sacerdote se fue y mi papá y yo nos quedamos con una sensación extraña en el aire. Esa misma noche, después de la bendición, mi papá decidió quedarse despierto, aún con la incertidumbre de lo que había sucedido. Al principio, todo estuvo tranquilo, pero luego escuchó un golpe fuerte. Asustado, salió corriendo a la sala, pero no encontró nada fuera de lugar. Decidió revisar mi cuarto, y allí fue cuando se dio cuenta de que no estaba en mi cama. Las ventanas de mi habitación estaban abiertas, las mismas que daban al jardín. Mi mamá, al escuchar que no estaba, comenzó a gritar mi nombre. Cuando me encontraron, estaba en el jardín, entre los arbustos, con los ojos cerrados, como si estuviera en un sueño profundo, pero estaba completamente despierto. Al verme tan extraño, mi mamá me sacudió con desesperación para despertarme. Cuando finalmente reaccioné, me eché a llorar, aterrorizado. Les conté lo que había sucedido. Ellos vinieron por mí, les dije entre sollozos. Están molestos porque no quiero ser su amigo. Me dijeron que los niños eran feos y por eso me llevaron. Mi papá y mi mamá se miraron desconcertados, pero entonces recordaron la extraña sonrisa del sacerdote cuando salió de la casa. Algo en ellos cambió y la decisión fue clara. Teníamos que irnos de allí lo antes posible. Empacamos nuestras cosas y nos fuimos esa misma noche, dejando atrás esa casa aterradora. Con el paso de los años, regresé al pueblo para el velorio de una tía. Durante la noche, me quedé en la casa de mi tía, y mientras dormía, escuché una voz que me decía: «No nos hemos olvidado de ti». Al despertar, sentí un ardor terrible en mis piernas,
como si me hubieran rasguñado. Cuando me quité las sábanas, vi que tenía marcas profundas, como si me hubieran dejado heridas. Mi miedo fue tan grande que tomé mis cosas y me fui sin decirle nada a nadie. Salí corriendo de esa casa, jurando nunca más regresar. Y aunque ya han pasado años, el recuerdo de esa casa, de esos niños y de todo lo que sucedió, nunca me ha dejado en paz. Nadie en el pueblo nunca supo toda la historia, pero para mí sigue siendo un recuerdo aterrador que llevo dentro, porque sé que lo que ocurrió no fue un simple accidente ni una coincidencia. Algo más oscuro y maligno se escondía allí, algo que aún me persigue. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse para más videos, y hasta la próxima.